share this. Okay, that sounds great. All right, sure. Is that tall enough for you? I think I can speak into it. All Okay. right, great. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Tonight's text, we're going to be in Matthew chapter 5. Para esta noche vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 5. Matthew chapter 5, 21 through 26. Vamos a leer del capítulo 5, versículos 21 al versículo 26. All right. Now, everyone deals with anger differently. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias dificultades con ser enojado. Anger, it's a poison. El enojo es un veneno. And it's a very nasty poison, and we must not let it tarnish our hearts. El veneno de ser enojado no debemos dejarlo molestar en nuestros corazones. When there's anger latched into our heart, it can cause a nasty domino effect. Cuando dejamos el enojo controlar nuestros corazones, puede causar muchos diferentes problemas en nuestras vidas. And most of the time, they bring out negative outcomes. Y muchas veces el enojo resulta en cosas malas que pasan en nuestras vidas. But we are taught to be of self-control. Pero nosotros como cristianos estamos enseñados a actuar en control de nuestras emociones, específicamente de ser enojado. Not quick to anger, Para no ser rápido a ser enojado following the example of Jesus Christ. y siempre haciendo el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. How are we supposed to navigate anger when it becomes an obstacle? ¿Cómo debemos de controlar nuestro de ser enojado cuando se hace difícil enfrente de nosotros? We are taught by the greatest high priest about anger and how we are meant to deal with it when we come face to face with it. El gran sacerdote Jesús nos enseña sobre la ira, sobre ser enojado y cómo deberemos enfrentarlo cuando encontramos cara a cara con la ira de ser enojado. In the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, 21 through 26, En el sermón de la montaña, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26, Jesus spoke to the multitudes. Jesús habla a las multitudes. Thou shalt not murder, 21 and 22. Versículo 21 y 22 enfocan que no debes de matar. Be reconciled with your brother, 23 and 24. Versículos 23 y 24 se hablan que debes de reconciliarse con su hermano. And come to terms with your enemy. Y versículos 25 y 26 nos dicen que pondrás de acuerdo pronto con tus adversarios. Perdóname. 25, 26. Anger leads to hell, so we need to do everything to avoid it. La cosa importante es entender que la ira nos lleva al infierno y debemos de hacer todo para contrarlo. Verses 21, let's read through the text. Vamos a leer en la escritura ahorita. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. Versículo 21. Oséis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matará será culpable de juicio. The children of Israel were instructed not to murder, but Jesus takes it a step further, saying, even having anger against your brother without reason, you are in danger of hell. Just 21. Oh, okay. Dame un segundo. Aquí nos dice versículo 21 que los hijos de Israel, ellos entendieron, ya estuvieron instruidos que no deberían de matar, pero Jesús va un paso más allá, diciendo que incluso tener ira contra tu hermano sin razón es peligro del infierno. Verse 22. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whoever says to his brother, Reka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio
a su hermano será culpable ante del concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesus says that whoever is angry with his brother without cause shall be in danger of judgment. Right here in this part of the text, it is imperative to completely understand the meaning of being angry without cause because it shows your heart's true intention. Aquí Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio. Y es importante que entendamos la diferencia de ser enojado sin causa y de ser enojado con causa. And whoever says to his brother, Reka, shall be in danger of the council. Reka means full or empty one in Aramaic, and it carries with it an expression of contempt towards someone. Y el que diga a su hermano, Jesús continúa, Raka, estará peligro de concilio. Raka significa tonto o necio, como yo leí en el versión de Reina Valera, o un vacío. Es arameo y lleva consigo una expresión desprecio hacia alguien. But whoever says full shall be in danger of hellfire. This pertains to ramifications of hatred towards your brother that stays stored in your heart. Pero cualquiera que diga necio estará en peligro del fuego de infierno. Esto se refiere a las graves ramificaciones de odio hacia tu hermano que está almacenando en tu corazón. And Jesus says, even though we are angry and show malice towards your brother, you are a murderer. And we must eliminate evil thoughts and emotions when they arise in us. Es importante que Jesús está hablando aquí, que entendemos que Jesús dice que incluso a ser enojado y muestras... Dame un segundo. La mejor manera para describirlo es que Jesús está diciendo que también es mal para tener odio, para estar enojado con su hermano, para decirlos un necio o un vacío, que es la misma manera de hacer mal como matar a alguien. Why do we go into depth with these two verses? Porque es importante que entendemos estos versículos. We will read why in verses 23 and 24 next. Vamos a leer los versículos 23 y 24 ahorita. Verses 23. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother, then come and offer your gift to God. Versículo 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Do not even consider going to the altar before God if you know there might be possible sin in the way. Ni siquiera consideres a ir al altar ante Dios si sabes que puede haber pecado en el camino. Before you present your gift to the Lord, you must go to your brother, reconcile the wrong with him, and then go and worship your God. Antes de traer tu ofrenda a Dios, déjalo ahí y primero trata de arreglar los problemas con tu hermano. Y después de eso, ya cuando estás reconciliado con tu hermano, puedes regresar y glorificar a Dios. Today, when there's conflict between you and your brother, ensure you do not let the sun go down before fixing your problem. Aquí es importante entender que cuando hay un conflicto entre usted y tu hermano, es importante para tratar de arreglarlo el más pronto posible. Específicamente aquí en la Biblia nos dice hacerlo antes que el sol se cae. We need to remember that God hates division, even division in your heart. Necesitamos recordar que Dios odia a división, especialmente la división en nuestros corazones, si lo tenemos. Verses 25 and 26. Ahorita vamos a leer versículos 25 y 26. 25. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge. The judge hand you over to the officer, and you be thrown into the prison. Versículo 25.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. Versículo 26, aquí Jesús dice, de cierto te digo, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. We're going to be right here in B. Making peace with your enemy or adversary would be wise before you are about to receive judgment and get thrown into prison. Es importante que hacer los paces con tu adversario sería sabio antes que recibas tu juicio y serás encarcelado. If in prison, you may only get out if you decide to hold that anger towards your enemy. Si está encarcelado, solo puedes salir una vez que pagues el último centavo. In these couple of verses, 25 and 26, we are advised even today to make peace with our enemies and not suffer the complete wrath they might bestow if there is no resolution. Aquí en estos versículos Jesús nos está enseñando que en estos pares de versos que si no aconsejas con hacer los paces con nuestros enemigos para no tratar de tener paz con nuestros enemigos, vamos a sufrir por esos la ira completa que podrían causar y si no hay una resolución, si no tratamos de arreglar los problemas con nuestros enemigos, nuestros adversarios, nosotros vamos a ser castigados por eso. Vamos a ser, como Jesús habla aquí, encarcelado. Jesus goes into great detail about why it is wrong to be angry with your brother, friend, etc. Jesús en estos versículos nos está enseñando en gran detalle acerca de por qué es mal para ser enojado con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la familia de Cristo o cualquier persona, etc. The Lord looks intently at our hearts and what goes on in them. Nuestro Dios siempre ve nuestros corazones y ve las intenciones que tenemos ahí. Sin is very slippery and will find its way into any crack, whether great or small. El pecado es muy poderoso y va a encontrar en cualquier lugar de cómo afectarte en una mala manera. We must be in the scriptures day and night, preparing for imminent circumstances waiting outside our doors. Deberemos cada día, cada noche, estar en las escrituras, siempre leyendo, siempre preparando en caso si hay una circunstancia donde el enojo, donde estar enojado nos afectará para que podamos estar listos por esos problemas. And we have the greatest sermon, Sermon on the Mount. Y aquí tenemos el sermón más perfecto, más grande, el sermón del monte que Jesús nos trajo. So when we read about hate, Cuando leemos del odio, we need to take every word he states in this text into our hearts. debemos de tomar cada palabra que Jesús nos enseña aquí, lo debemos de agarrar y ponerlo en nuestro corazón. We need to forgive and make peace with our brothers always. Deberemos el mejor que podemos para perdonar a nuestros hermanos y tener paz con ellos. How can we serve the Lord if we can't even serve our own brethren? ¿Cómo podemos servir al Señor si no podemos servir a nuestro propio hermano? Get rid of anger against your brother. Debemos de quitar el enojo contra nuestros hermanos Make peace with your adversary y debemos de hacer paz con nuestros adversarios and obey the teachings of Jesus Christ. y debemos de siempre obedecer los enseñamientos de nuestro Señor Jesucristo. So if anybody has a need, Si alguien aquí tiene algo que necesitan, whether great or small, puede ser algo pequeño o algo grande, whether in public or private, puede ser algo en público o privado, come as we stand and sing, pueden venir aquí enfrente en nuestros encantos. or go to your brother and make peace. O siempre pueden ir a su hermano o su hermana y hacer paz con ellos. It's good seeing everyone